Muy buenos días, tardes, madrugadas. Estamos hoy con un tema que es muy amplio de abordar, que es sobre la belleza. La belleza podemos entenderla no solamente en un ámbito estético, sino en un ámbito de la naturaleza, en una estética del juicio, en una forma de poder percibir algo. No es un término, es una forma de cómo se capta o cómo se manifiesta la vida. Yo voy a plantear que la belleza, en un sentido más allá del gusto, porque hemos reducido la belleza al gusto, es de que la belleza tiene un sentido de proporcionalidad. La proporcionalidad nos permite tener conocimiento o captar en una forma más profunda y transformar el mundo de captar algo bello. ¿Qué es la proporción? La proporción es un equilibrio, es una forma de armonía y que desafortunadamente cada vez más nos hemos desacostumbrado a percibir lo armónico, lo proporcional, el equilibrio y estamos acostumbrados a lo desequilibrado, a lo desarmónico, a lo feo, a lo grotesco. Sin embargo, sí me gustaría plantear que por ejemplo, los griegos fueron los primeros que, bueno, no sé si los primeros, o los primeros que mostraron o que tenemos conocimiento sobre la proporción áurea. Y la proporción áurea es una forma que nos permite entender que dentro de la propia naturaleza, que se va trasladando al arte, ¿no? Se tiene que buscar un equilibrio en, por ejemplo, para hacer arquitectura, en la pintura, en las matemáticas. Sin embargo, en este sentido, también la proporción, perdón, dentro de la belleza, que es Hipaso de Metoponte, que él es el primero que dice que sí, dentro de esta armonía también hay una forma de irracionalidad que lo va manejando en este sentido que dentro del orden también hay caos. Entonces también la belleza en ocasiones, o en la proporción áurea, perdón, hay formas que no son tan proporcionales de forma exacta. Y entonces eso nos permite estos puntos de fuga que llega momentos en que no hay una exactitud absoluta, no sé si me explico esta parte, Carlos, de decir que esto es eh, exactamente proporcional. Hay estos puntos de fuga que nos llevan a pensar que también dentro de la belleza o dentro del orden, que esto, por ejemplo, ahorita recordando, se dice, primero se tiene que ordenar el mundo, pero antes del orden hay un desorden y gracias a ese desorden nos permite nuevamente a reordenar el mundo. Y es muy interesante que una reordenación del mundo en términos más complejos tiende hacia la armonía. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es de que en un sentido más profundo, el universo, que podemos ver que lo vemos estático, sin embargo, si estuviéramos deambulando en el universo, nos daremos cuenta que es muchísimo más violento de lo que pensamos, ¿no? Sin embargo, hay un orden y ese orden nos lleva a pensar que tenemos esa capacidad de poder percibir la armonía para darle un sentido al mundo. Y entonces regreso al punto. La belleza en un sentido filosófico y ontológico, que sería la palabra correcta, o sea, ontológico es qué es lo que le hace ser las cosas ser lo que son, es de que la vida en sí misma tiende hacia la belleza. Y entonces cuando que hemos paulatinamente olvidado captar la belleza, eso obviamente se va a trasladar en todos los ámbitos de nuestra vida. Si regresamos a buscar un orden en la vida, un orden social, una armonía política, una armonía económica, tal vez nuestros referentes de pensar el mundo serían tal vez, bueno, serían distintos completamente. Sin embargo, hemos reducido la belleza, y con esto voy cerrando, hemos reducido la belleza a un ámbito meramente estético, ¿no? Entonces, y también para poder captar la belleza o poder percibir la belleza tiene que haber una educación. Y esta educación tiene que ver en muchos niveles
que nos hemos olvidado en sociedades cada vez más tecnócratas, ¿no? Donde lo que menos abunda es la armonía, sino el desorden y el caos. Entonces, bueno, aquí yo cierro la primera forma. No sé tú qué piensas, Carlos. Bueno, sí, estoy de acuerdo, ¿no? La proporción áurea, todo esto que vemos, el famoso, redondeo del Nautilus en un momento dado, ¿no? Mm, Qué es lo que marca, por decirlo de alguna forma, esa proporción áurea. Pero yo veo o siento y pienso que hay ciertas diferencias, ¿no? A partir, y eso lo tenemos desde el expresionismo abstracto, por ejemplo, en el caso del arte, o Picasso, que no se mm, ve, o sea, las formas no son armónicas al modo de que estuvimos acostumbrados hasta el siglo XIX, ¿no? Con el figurativo y todo esto, ¿no? Eh, Desde luego yo estoy de acuerdo en que para captar la belleza se necesita una educación. O sea, no hay forma, eh, yo creo que hay grados en ese sentido para contemplar la belleza. Yo creo que hay grados muy bajos, ¿sí? Y hay grados altos. Pero yo aquí, por ejemplo, en donde vivo, en Cancún, incluso en mi área, en mi fraccionamiento, gozo mucho la belleza. Yo soy ahora me llamo Itzamná, explorador del cielo y cazador de nubes, mm, porque ahora me dedico a captar nubes con la cámara. Pero este fraccionamiento se llama Arbolada y está arboladísimo, entonces es muy bonito. Y el cielo es muy azul y las nubes, pues, ¿qué te puedo decir, no? Pero hay grados de diferencia de belleza, por eso se necesita educación. Nosotros podemos ir desde el reggaetón, que sería el grado más bajo en el caso de la música, por ejemplo, luego pasar por la música europea, en barroco, sacro, etcétera, 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 hasta llegar a lo moderno, ¿no? Y lo moderno, la música contemporánea, lo voy a llamar así, no conozco ni me interesa una categoría, es muy diferente en la acepción de la armonía. Tenemos a Stravinsky, por ejemplo, ¿no? Que causó a principios del siglo XX escándalos, ¿no? Con eso, aunque ya había gente antes que él, ¿no? Pero para eso se necesita una educación y hay una belleza, desde mi punto de vista, muy grande. Ahí está Alfred Schnittke, que no es fácil para nada, está Ligeti, y una serie de personajes en el ámbito musical que difieren mucho de lo que estamos acostumbrados o de las melodías que escuchamos a diario en Spotify o por la radio mm. o lo que se acostumbre, ¿no? En la literatura también se da el caso, ¿no? O sea, vemos que en el siglo pasado lanza, este, se lanza Rayuela, sí que es un libro que es aparentemente un caos porque su creador, que ahorita perdonando muy mal de memoria, se me fue el nombre y es conocidísimo, ¿cómo se llama? El creador de Rayuela, el escritor de Ah, Rayuela, ahí se me fue, ay, es sí, ahorita también se me fue. el conocidísimo. Bueno, Sí, el caso claro. es que este hombre dice que se puede empezar por cualquier capítulo y terminar en cualquier capítulo. Ajá. Esa es una, ¿no? Otro caso que pondría yo
que tiene que ver es Cortázar, ¿eh? Cortázar. Cortázar, sí, 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 sí. Otro caso es digo, y contra él está Borges, que es todo, toda la armonía, todo lo que hay, ¿no? Pero también está en el siglo pasado, ya más a fines del siglo, otra vez el nombre, la ceguera, Saramago. Saramago. Saramago tiene una manera muy particular de escribir. Su estilo desecha puntos y comas por montones y sin embargo hay una armonía, es otra cosa. No, no hace caso de la gramática normal, digamos, ¿no? Entonces, eh, vemos que empieza a haber diferentes cosas, pero que también todo, como tú dijiste, depende de la educación para poder percibir la belleza en esos estratos, ¿no? Digo, hay música que yo podría, está el concierto de Schnittke para piano y orquesta de cuerdas, que se oye y dices, no, hombre, eso es una cosa terrible, ¿no? Es más que Stravinsky, ni que nada. Y sin embargo, a mí me encantan, ¿no? Hay muchas disonancias, hay muchas cosas que no se acostumbran, pero yo creo que ahí está la diferencia. Y estamos hablando del plano puramente estético, ¿no? Hasta ahorita, como tú lo dijiste. No sé tú cómo ves todo esto. Sí, muy interesante lo que dices. Precisamente creo que tendríamos que resignificar que la armonía solamente tiene que ser orden en un sentido estricto, por eso decía que hay puntos de fuga, donde dentro del orden hay una forma de desorden o de caos. Pero siempre el orden va a buscar un caos. Por ejemplo, a pesar de que empiezas con Picasso, Picasso, que bueno, es uno de los que empieza o va desarrollando el cubismo, tiene que haber dentro de ese, que yo lo entiendo el cubismo como una forma, yo Miriam, de desdoblamiento de lo tridimensional, bueno, que no es tan simple lo que estoy diciendo, y que requiere de todos modos cierta armonía dentro de sus cuadros. Por eso digo, yo no soy pintora, ni soy música, ni soy compositora, pero sí se requiere que haya, con suerte, unos elementos distintamente, por eso hay una composición en el arte. Y dentro de la composición, aunque sea distinta, contrario, por ejemplo, al formalismo que tú ibas señalando, eso no excluye que pueda ser, vamos a decir, que se vaya adecuando, pero genera otro tipo de orden. No puede ser todo tan aleatorio, ¿no? Por ejemplo, yo he Ajá. platicado, tengo un amigo pintor y me va señalando como a veces los tonos, los colores tienen que buscar una armonía. Y entonces por eso hay una composición. Y en esa composición, lo que se busca es de que haya una especie, déjame traducírtelo en términos muy precarios, que haya una forma que jueguen los colores y que le dé una especie de contraste y de armonía. Entonces, por eso regresaba, o sea, el orden no quiere decir que todo sea cuasi exacto, porque no hay esa cuasi exactitud en la vida misma ni en la propia naturaleza. Entonces, en esos puntos de fuga donde se generan desorden, vamos a ponerlo así, o caos, es lo que permite reacomodar el mundo, pero siempre buscamos, porque esto es hasta en términos neurológicos, nuestro cerebro busca mantener un orden. Eso es algo hasta ¿cómo se llaman? Neuro, Sí, neurocientífico. Bueno, desde el ámbito de las neurociencias. sí, Y entonces, regreso, sí tiene que haber una educación. Hablabas también del reggaetón. Yo no sé si el reggaetón tenga orden. O sea, y sí tiene que ver que regreso, que es muy, muy complejo tratar de definir qué es la belleza, ¿no? Porque alguien, por sí. ejemplo, alguien va a decir que para mí lo bello, no sé, puede ser un cuadro, no sé, de Magritte, por ejemplo, ¿no? Ujú. O puede ser, no sé, las Meninas, no lo sé. Y otro podrá decir que
pues que ya, por ejemplo, eso fue el problema de las vanguardias, ¿no? Que empezaron a decir que ya no había belleza. Entonces, quitar, para mí, sí quitar la belleza del mundo, no estoy hablando que la belleza tiene que reducirse al arte, que es donde, por ejemplo, muchos lo abocan, ¿no? Hay un filósofo mexicano, que ahorita se me fue el nombre, que tiene un texto que se llama Estética de lo Grotesco, que da clases en la Iberoamérica, se me fue ahorita el nombre. Yo cuando empecé a leer ese texto, hace ya muchísimos años, de Estética de lo Grotesco, pues me acuerdo que ponía muy bien a Salo, por ejemplo, la película de Salo, ¿no? Así como que era otra forma de acceder al arte y cosas así. Entonces, pues son debates bien complejos en el arte contemporáneo. Yo creo que el arte contemporáneo fue anulando o fue desechando a lo bello como una categoría en la generación del arte. Entonces ahora encuentras que como ya no importa la belleza, pues pueden, bueno, eso fue desde antes, ¿no? Pero encapsular en Manzoni a su copro o, no sé, poner un papel en el MUA que se lo lleva a la señora de la basura y, o estos performance donde hay una forma de acribillar al propio cuerpo. Hay una película, no sé si la viste, que se llama La Gran Belleza de Sí. Sorrentino, que Uf, es una película, para mí me fascina esa película porque en realidad va tratando eso, ¿no? O sea, sí. va generando esos contrastes donde, pues, no sé si recuerdas que hay un performance que hay una chica que va corriendo y se pega, entonces él va y le empieza a platicar y ella dice que su niñez, bla, 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 Ujú. porque ya no hay captación de eso. Entonces, ¿por qué regreso a esto? Porque, creo que cuando las sociedades, sobre todo voy a contextualizar, con una sociedad de un capitalismo salvaje o con una inteligencia artificial, ¿no? Voy a poner este caso. Y Sí. ahora ya una máquina puede replicar un cuadro de Leonardo, ¿no? O puede replicar un cuadro de Miguel Ángel. Y, y entonces es algo externo o algo ajeno que es, o el que puede hacer una composición. No sé si sepas que ya ha habido novelas escritas por IA. Entonces, ¿qué tengo que ver con la belleza? O sea, cuando una sociedad, que esto es bien complejo, definir qué es la belleza, pero la belleza yo creo que está presente, lo que tú dices, ¿no? Que eres un cazador de nubes. En ese contraste, ¿no? De colores, que hasta Hegel dirá que la belleza es un concepto humano y que pues hay un ámbito que sí lo tomas de la naturaleza, pero que la belleza solamente está como más en la parte humana. Yo pues no considero eso porque hay momentos o hay parajes de la naturaleza que son fascinantes, que para mí la fascinación trasciende la belleza, ¿no? Aunque no la desconecta. Pero cuando uno ve, y esto, cuando yo era chavita, me ponía mucho a pensar como en estos ecosistemas. Entonces yo decía, ¿por qué hay moscas? Porque entonces las moscas son alimento para que otros animales vivan y entonces es una cadena. Y eso genera una cadena que genera un equilibrio dentro de la propia vida. Y entonces lo que estoy diciendo es de que la belleza en sí misma es necesaria para vivir, pero eso no excluye que no haya irrupciones que se vuelvan caóticas, pero nuevamente cuando hay un caos, vuelve nuevamente o se busca nuevamente a recuperar una cierta armonía, porque la armonía es lo que permite la perpetuación de las cosas. Entonces regreso al punto, la perpetuación de la vida. Entonces regreso al punto. Cuando las sociedades en un capitalismo salvaje, con una tecnología cada vez más desarrollada, va desechando la belleza de sus referentes y de sus pedagogías, pues estamos en el ámbito de una decadencia humana. Eso es lo que, en esta parte. Y el arte contemporáneo, que sí, bueno, el espectro es un poco amplio, pero Bueno, que ha buscado desechar la belleza, porque eso es del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Eso ya no importa. Eso se lo dejamos a Kant. Dicen Kant es el último de los que empezaron a pensar sobre la estética del juicio, ¿no? Y entonces,
Eso obviamente va a tener, y ya con esto cierro, impacto en sociedades donde te gusta el reggaetón, ¿no? Y donde piensas que el arte, pues es, no sé, poner una máquina de escribir y ya. Ok. En el, creo que en un museo que está al sur de la ciudad, al sur de la Ciudad de México en Revolución, se me ve el nombre también para variar, amarraron un perro y Mm, lo pusieron ahí hasta que se murió, ¿no? Como un happening o un ujú. lo que Sí, que sea, eso. ¿no? Y eso pues no tiene nada que ver con nada, ¿no? Es una estupidez. Eso difiere mucho del arte y de la belleza, desde luego, ¿no? O sea, ver un perro que está amarrado ahí en un museo defecando, orinando, y que al final se muere de inanición, dices, pues, ¿qué es eso? No sé, digo, es un ejemplo. Nosotros estamos, bueno, ahorita fui a ese ejemplo, pero nosotros estamos eurocentrados. Nosotros conocemos la Mm, belleza que conoce Occidente y partimos de la estética claro. griega o anterior, o sea, ¿sí? La Ujú, perfección, el modelo griego del cuerpo y todos esos rollos. Y a partir de ahí se basa todo un concepto de belleza que no tienen en África, ni tenían los mexicas, ni los incas en América, ¿sí? Y en otras partes del mundo, en Asia, donde tú gustes. Pero es parte del egocentrismo, nos occidentalizaron, ¿sí? Y nos llevaron a creer que eso era la belleza, así como la civilización o la democracia, o sea, todos los conceptos y este concepto cultural de la belleza es muy importante. Es muy importante porque nos prohíbe ver, o sea, nos centra en algunos campos y nos prohíbe ver otros, ¿sí? Yo me acuerdo de un antropólogo o algo así de principios del siglo XX que escribe, es el antecedente de Paz con el laberinto de la soledad, y entonces compara precisamente las esculturas europeas y las griegas con los monos de piedra horripilantes, ¿no? Y este cuate era mexicano, ¿no? Estáticos que no tienen nada que ver, ¿no? Y entonces, lo que estamos viendo aquí es un tipo de colonizado ideológicamente terrible, ¿no? Y así estamos todos, o sea, yo cuando leí eso me indigné, desde luego, pero si yo hubiera leído ese libro, que es de como 1930, hace 20 años, a lo mejor digo, tiene razón, ¿no? Porque he cambiado mucho ese concepto, pero me ha costado mucho trabajo. Ahora, eh, ¿qué es el orden y qué es el caos? ¿Sí? O sea, en el universo hay caos claro, mucho. y el universo sigue siendo bello a pesar del caos. Además, todos esos son conceptos totalmente humanos. El universo es muy violento, qué óvole, violento es un concepto humano. El Sí, claro. universo no sabe de violencia ni de la carambas, ¿no? Entonces nos dedicamos a adjetivar lo que nos rodea y además adjetivamos lo que nos rodea en función a lo que nos fue dado desde la escuela primaria hasta ahora y peor aún con la inteligencia artificial, ¿no? Hay gente que cree que esas novelas de inteligencia artificial o esas, ¿cómo se llama? Expresiones visuales que hay, pues que son perfectas, ¿no? Que no, y eso no es cierto, ¿no? O sea, son algoritmos que van tomando de aquí y de allá para hacer un constructo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la realidad, nada. Eso es otra parte.
cuál es la realidad y cómo la expreso, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la belleza? O sea, el arte ha tenido que ver con eso. Nos hemos dado cuenta a fines del siglo XIX ahora. O sea, el abstracto, en el expresionismo abstracto está la angustia del hombre por todo eso que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y así va corriendo. Entonces, pero hay una cosa, seguimos eurocentrados, porque yo estoy hablando de autores europeos o rusos como Schnittke o como Ligeti, italiano, etcétera, ¿no? Yo no estoy hablando de compositores mexicanos, por ejemplo. Y la cuestión de los compositores mexicanos es que siguen imitando a los europeos. Y hay unos compositores mexicanos que muy, muy buenos, pero al fin y al cabo son copycats, ¿no? O sea, imitan de alguna manera los movimientos que está viendo, porque si no nadie te oye, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de los pocos que yo conozco en México, que ha hecho algo diferente, Julián Carrillo, ¿no? Ese sí es otra cosa. Es más, incluso Revueltas, que es muy buen músico y de mucha calidad, sigue el modelo eurocéntrico. Entonces, tenemos problemas de comprensión de la belleza. Nosotros creemos que la belleza es lo que nos dijeron que debía de ser la belleza, o sea, deber ser de la belleza. Esta es la belleza. Y este es el avance de la belleza o la evolución de la belleza, o sea, hasta el contemporáneo. Y tenemos un Andy Warhol, por ejemplo, ¿sí? Que un escritor, que siempre se me va el nombre, decía, Andy Warhol creo que ya lo dije una vez, es el único genio con 62 de IQ que yo conozco. O sea, un imbécil que no creo nada. Y que desde luego lo apoyaron los Estados Unidos porque no tenían nada que presentar, ¿no? O sea, sus mejores artistas en la abstracción pues eran prácticamente europeos, ¿no? O sea, nunca han tenido nada. Entonces, la cuestión es que hay que hacer un análisis realmente de la belleza y empezar a apartar lo que conocemos para empezar a trabajar en lo que desconocemos. Y lo que desconocemos no es que vayamos a inventar algo diferente, ni que vayamos a que una vez tuvimos esa plática, que vayamos a regresar con los aztecas para ser como ellos, sino percibir cuál es la situación cósmica, sí, que se llevaba, para ver su idea no solo ideológica, sino de la estética, ¿no? Es otra cosa, o sea, es otra cosa. O sea, una de las cuestiones más bárbaras que hicieron los europeos españoles es que asesinaron la epísteme americana. La asesinaron, no la permitieron, ¿sí? Y ya dejamos de las expresiones, sino cómo llegaron a tener esas expresiones. Que además el pretexto fue muy bueno porque eran expresiones del demonio, ¿no? Una bola de brutos, ¿no? Es lo que eran y siguen siendo, creo. Ahorita hay una carrera, hay una paranoia terrible por aumentar el gasto el gasto en defensa en Europa, ¿no? Hasta el 5% del PIB, que les dijo Trump, para defenderse, ¿no? Es paranoia. Eso están siguiendo un juego paranoico que siempre han seguido, ¿sí? Y en las otras circunstancias son iguales. Y nosotros seguimos creyendo que lo mejor está fuera, viene de fuera. Y no es cierto. Lo vemos, o sea, Europa está en decadencia. Estados Unidos, pues no me digas, ¿no? Todavía con el mono este que tienen de presidente, pues se ve clarísima la decadencia de Estados Unidos. Ya estaba, ¿no? Pero ahorita ya van en picada, ¿no?
y seguimos imitando esos modelos, ¿no? Por conservadurismo. ¿Y qué es el conservadurismo? Yo estoy muy a gusto así, aunque me muera de hambre y no me toquen porque yo no voy a hacer nada, ¿no? Ese es el conservadurismo, por eso México es un país de conservadores. Y en cuanto al arte, en cuanto a la belleza, seguimos manteniendo esos modelos que nos vienen dando de alguna manera. Yo no digo que sean malos, yo admiro a muchos de ellos en las proposiciones estéticas de pintura, escultura, música, literatura, pero ¿qué no puede haber algo diferente? O sea, los premios Nobel que no les son dados a europeos, les son dados a escritores que escriben como los europeos, ¿no? De alguna manera y que le siguen la onda. Ahí está Octavio Paz, ¿no? Le está siguiendo la onda y dice al fin y al cabo en el laberinto de la soledad y lo que sigue, ya voy a acabar ahorita, que nosotros somos el buen salvaje. ¿Sí? Eso es lo que dice el laberinto de la soledad y vuelta. Si me haces favor de participar en esto. Y coincido en cierta medida que, o sea, o sea, sí que estamos como educados, entre comillas, que yo creo que ya cada vez se va perdiendo más el sentido de belleza desde un eurocentrismo, ¿no? Pero estaba pensando, por ejemplo, un día en una ciudad mozárabe, nos hablaban sobre el punto de equilibrio, que los árabes fueron los que permitieron, ahorita se me fue el nombre, de mantener el punto de equilibrio para construir toda su arquitectura. Entonces, estaba pensando también en Hipaso de Metoponte, que fue un pitagórico, que en las pirámides de Egipto, él fue el que empezó a pensar la proporción desde lo irracional. Ujú. Entonces, ajá, entonces midió, o sea, con la sombra de la, no sé si la Keops o no sé cuál, ni Sí. Querinos, no sé cuál, empezó a ver que sí, había un desdoblamiento y entonces empezó él a ver sobre la proporción. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pero también encontró él el número irracional. Entonces, lo que yo he entendido, o si vas, no sé, por ejemplo, tú que estás en el sur del país, está toda la ruta PUC, ¿no? Esta ruta PUC que es preciosa y que, por ejemplo, está, si no mal Ajá, recuerdo, la pirámide de las muñecas, si no mal recuerdo, sí. que cuando viene el 21 de marzo hay una proporción cósmica donde entra el sol en la parte del medio de esto. Entonces ahí es cuando se da que viene el inicio de la primavera. Y eso es bastante ordenado. Igual, por ejemplo, aquí en Xochitl está Chichen Itza, ¿no? Que se conjuga cuando se baja la serpiente. Y, por Ajá. ejemplo, ajá, entonces, o sea, hay varias partes en la República Mexicana donde se conjuga esta armonía cósmica que tú hablas, que yo estoy de acuerdo, hay una armonía cósmica y que también cuando digo violento del universo, es de que pues hay o sea, no es así tan, o sea, a ver si me explico, hay este impacto de meteoros y de otros objetos que eso genera, por ejemplo, no me acuerdo qué planeta es el que permite que no caigan todos los meteoros a nuestro planeta, porque es muchísimo más grande. Entonces, Júpiter, no, no me acuerdo cuál sea. Creo que es Júpiter, creo que es Ah, ok. Júpiter. Entonces, gracias. Entonces, lo que estoy diciendo con eso es de que es fascinante y regreso a lo que decía, que nosotros, por nuestra propia capacidad neurocognitiva, tendemos hacia buscar el orden, porque si no, no pudiéramos, tenemos que ordenar neurocognitivamente el mundo porque no podemos vivir en el caos. Entonces, es fascinante porque en realidad no sabemos cómo es el mundo, sino nosotros conocemos el mundo dependiendo de cómo lo conocemos a nivel de perceptual. Ya la conceptualización sobre el mundo esa es otra cosa muy distinta. Pero lo que sí uno puede Ujú. ver que hay en la búsqueda de todas las sociedades, se ha buscado un equilibrio. Un equilibrio que ahí es diferente cómo se conceptualiza de una forma y de otra.
pero siempre se ha buscado, por ejemplo, regreso a esta arquitectura mozárabe, donde se busca el punto de equilibrio para que no se caiga, por ejemplo, la arquitectura. Entonces, eso es bastante complejo, pero que nosotros ya lo tenemos y los arquitectos ya lo tienen, pero hubo personas que tuvieron que buscar, porque si no hay un punto de equilibrio, entonces un edificio se cae. Estoy poniendo un ejemplo muy básico, ¿no? Sin embargo, regreso al punto, tiene que haber un equilibrio entre la vida y la muerte. Ese es por ejemplo, cuando viene el desorden, viene la muerte, un ejemplo. Pero eso es algo natural. Estoy hablando en términos biológicos, no estoy hablando en términos, en términos humanos, bueno, en términos biológicos. Lo que estoy diciendo es esto. Hemos perdido, y esto creo que es un problema, y te lo agradezco, Carlos, porque me vas aclarando, Occidente ha reducido la belleza al arte, y ese es el problema. Entonces, bueno, entonces está, en sus formas. sí, Ujú. o sea, el arte entonces se encapsula en un museo, un ejemplo. Bueno, ya dicen que el museo ya no es tan válido, ¿no? Pero creo que la belleza es más complejo que el arte. La belleza como proporción. Y sí creo que muchas sociedades no occidentalizadas de un capitalismo tienen más comprensión de la belleza que el propio Occidente, sobre todo en el capitalismo. No sé si viste la película de, bueno, un día la dije de, ay, el abrazo de, ay, se me fue ahorita, de la serpiente, que habla Mm, sobre Brasil, ¿no? Y entonces hay, bueno, hay caníbales, lo que quieras, pero todavía un orden. O sea, los pueblos casi no occidentalizados, pero también tampoco hay que romantizarlos, ¿eh? Pero sí sí, buscaban un mayor equilibrio del hombre con el entorno. Y nosotros, desde la occidentalización, hemos roto con ese equilibrio. Y entonces, dentro de ese equilibrio, también hay puntos de fuga que son caóticos. Y entonces regreso al punto. Cuando ujú, rompemos que este es, por ejemplo, me voy a saltar la racionalidad irracional que habla la escuela de Frankfurt, ¿no? Es más, o sea, se producen más cosas, o sea, tiras un árbol en 2 minutos, pero para que crezca ese árbol se tardan 30, 40 años. Entonces rompes el equilibrio. Y entonces está así es. buenísimo, ¿no? Porque entonces sí podemos hablar del arte, podemos hablar, perdón, de la belleza desde solamente el arte, pero hemos roto el concepto de belleza en términos más amplios, que tiene que ver con Ajá. la forma de equilibrio en la vida misma. Y entonces, desde mi lectura, cada vez nos van educando a menos para estar en la violencia entendida desde un sistema violento como en el que vivimos. Hemos normalizado la violencia, hemos normalizado el mal, hemos normalizado la desarmonía. Por ejemplo, el kitsch, ¿no? Que tú lo Sí, ves y dices, "Ay, es un poco grotesco", hombre. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, tendemos eh, como sociedades y vamos perdiendo poder captar y experimentar, porque la belleza se experimenta también, Claro. ¿no? O sea, si tú dijiste una palabra, un verbo que me fascinó, gozo, bueno, gozar, o sea, gozas. Cuando gozas algo, es porque también hay que el gozo es bien complejo, porque no hay un significante que te lo pueda traducir en totalidad, porque es muchísimo más experiencial que en términos semánticos. No sé si me explico esa parte, ¿no? Entonces, cada vez nos van quitando como este sentido experiencial sobre la vida. Y entonces cada vez es menos fácil captar la belleza en un mundo caótico. Y entonces si lo trasladamos al terreno del arte contemporáneo, donde desaparecieron la belleza, en un sentido más complejo desde mi lectura, si desapareces la belleza, son formas de domesticación cada vez más atroces. Y entonces yo no creo, o sea, yo sí creo, bueno, yo sí creo que en nuestras propias sociedades
no occidentales, porque también no podemos escapar de lo occidental, o sea, tampoco podemos decir, ay, o sea, el Internet es muy occidental, ¿no? Es muy capitalista y es lo que nos permite hacer esto. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. A mí el concepto de equilibrio se me hace bien complejo, que eso me lo explicaban y yo voy cerrando. El equilibrio no es el punto medio. El equilibrio es una balanza que a veces la balanza tiene que hacerse así y a veces está en el punto cero, ¿no? Pero eso es lo que nos hace falta, desde mi lectura, para poder resignificar el mundo. Y la belleza sería una forma para mí de volver a nombrar y a captar el mundo para reconstruir sociedades cada vez más humanas, ¿no? Y ya. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, ha habido cinco, este, no, perdón, cuatro extinciones totales en la Tierra. Ujú, La de los meteoros, luego otras fueron por otras causas, etcétera, etcétera. Ahorita no recuerdo. Y la quinta la estamos haciendo nosotros, claro. por el caos, porque estamos en el caos. O sea, lo que acabas de mencionar acerca del árbol es el origen, digo, básico de toda esta locura, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera se siembra otro árbol para que crezca dentro de 10 años, ¿no? O sea, hay devastación en las selvas, en todas partes. Yo lo veo aquí en Cancún. O Mm, sea, y están, o sea, todo el mundo hablaba de López Obrador con su tren Maya, vaya. pero aquí los traccionadores están acabando con la selva, de aquí hasta, ¿cómo se llama? Playa del Tulum. Carmen, Sí, ah, sí. para empezar, digo, para empezar. Tulum y todo lo demás, ¿no? Y están acabando, entonces dices, en favor de qué? ¿O en favor de quién? En favor de unos tipos que están medrando con esto. Pero, y ese es el problema también del capitalismo, pero el problema es que si nos queda, o sea, tenemos que quedarnos en el eurocentrismo, y el eurocentrismo es el capitalismo, ¿sí? Mientras no salgamos del eurocentrismo, no podemos dejar el capitalismo y viceversa, porque el capitalismo se creó en Europa, luego pasó a las colonias de Estados Unidos, etcétera. Un capitalismo muy básico, tal vez, pero ya era capitalismo, ¿sí? Entonces, o sea, es muy difícil. Yo estoy seguro que lo que yo estoy haciendo en favor del cambio, no sé si no sé si valga la pena, y estoy seguro que si algo sucede, yo no lo voy a ver. Estoy segurísimo, yo no lo voy a ver, porque son cambios a muy largo plazo, en un momento, si es que se dan, eso no lo sé, si se da o no se da. Pero mientras sigamos captando al mundo de la misma manera, lo que tú acabas de decir, no vamos a remediar, ¿sí? Estamos en lo que yo te decía. Yo estoy cómodo, o sea, hay gente que está cómoda psicológicamente, hasta amarrado al potro, el que de la edad media, y decía, cálale un poquito más, ándale, y ahí se acomodan, o sea, tú no lo vas a creer, pero la psicología, o sea, el aparato psicológico del hombre llega a eso. O sea, por eso también el síndrome de Estocolmo y todo este rollo, ¿no? O sea, no es gratuito. Entonces te van reduciendo, o sea, ahí estamos en 1984 de Orwell, que el otro día decía en un círculo de lectores, decían, no, no, pues es que ahí está, no, o sea, decían que es una distopia, pero no es una distopia porque es el comunismo, no, señor, es el capitalismo. Lo que nos han hecho creer es que Orwell habla del comunismo, pero eso no es cierto. Y que Rebelión en la Granja también es por el comunismo, ¿no? Digo, vemos lo que nos dejan ver y como nos dejan ver. Si no ejercitamos
un pensamiento crítico sobre la belleza y sobre lo que vivimos, no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, vamos a seguir igual. Tiembla capitalismo porque te quedan pocos milenios de vida, ¿no? Digo, y eso es muy difícil, yo sé que eso es muy difícil, o sea, yo sé que eso, o sea, los europeos lo lograron en 300 años de una represión total, ¿no? Y luego se siguieron, pero, o sea, y ellos hablan de totalitarismo, ¿no? Que Pyongyang es totalitario, ¿no? Y el sistema capitalista es totalitario. Lo que pasa es que, como dice mi buen amigo, aquí lo tengo, Bauman, ¿no? Te ciñen una camisa de seda en la que no te das cuenta que te están amarrando, ¿sí? Y entonces no somos capaces, o sea, el reggaetón, yo creo que el reggaetón, la gente que le gusta, lo goza, al fin y al cabo lo goza, por eso les gusta, sí, 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 de una manera muy bárbara, si tú quieres, o muy primitiva, ¿no? Pero no tienen el más mínimo sentido de la estética ni tienen la más mínima educación. Ahora regreso al eurocentrismo y vamos a la belleza, al concepto de belleza humana, ¿sí? O sea, pues los africanos son feos, son negros y feos, y nosotros también somos prietos y feos. Y cuando ves a las modelos en las pasarelas, ¿sí? Las modelos negras que ves, o latinas, les llaman belleza étnica. O exótica. Así es, ¿no? Y además caben totalmente en el molde occidental, ¿no? Porque las negras gordas o sea, y Ujú, con sus gestos acá no cuentan, ¿no? O sea, eso es la camisa de seda. Entonces, mientras no nos demos cuenta de eso, no nos desarrollemos la camisa, que no es fácil y que además es doloroso, porque todo el mundo te quiere mandar a la fregada porque todo el mundo ve las cosas del modo occidental, como está acostumbrado. Entonces te dicen loco, payaso, o sea, son algunos de los epítetos que me han colgado, este, desgraciado, mendigo, comunista y etcétera, ¿sí? Entonces, pero el pensamiento crítico, ¿sí? Es indispensable para poder llevar a cabo un cambio. Yo no digo que nos desapeguemos totalmente del modelo eurocéntrico, o sea, tienes razón, no lo vamos a hacer, pero podemos tomar cosas buenas y podemos tomar otras cosas buenas nuestras y hacer una composición. O sea, vemos en los países como China o India tienen culturas milenarias que efectivamente se han occidentalizado, pero que respetan muchas de las tradiciones y la religión, o no la religión en China, pero lo que tú quieras, pero las llevan a cabo del modo chino, ¿sí? Y nosotros no pudimos porque no tuvimos chance de montar en el caballo, ¿no? Como era Gabino Barrera, no me acuerdo. Ni chance, cabrón. Pum, tas, tras, tas, y se acabó. Entonces, tenemos que sentarnos en otro taburete, en otra silla y ver las cosas desde el punto de fuga diferente. Es el problema con la belleza, al fin y al cabo, porque los africanos tribales la verán de una manera o también citadinos y nace igual lo que decías de las mezquitas, el arte mozárabe, no, hombre, es una cosa bellísima y complejísima, pero complejísima. Hay unas mezquitas divinas, divinas, y que no tienen nada que ver con lo occidental, ¿sí? Pero, ¿por qué no las tomaron en cuenta los españoles, por ejemplo? Pues porque no es lo occidental, o sea.
Siempre lo mío es mejor que lo tuyo. Es otro problema de la belleza. Digo, es muy difícil, como tú dices, catalogar la belleza. Y la belleza, desde luego, está más allá del arte estético, porque es una forma de ver la vida, o sea, de sentirla, ¿sí? De gozarla en ese sentido. O sea, yo salgo a pasear a mi perrito y en cuanto salgo veo los árboles y veo el cielo y gozo, pero gozo brutalmente. Yo creo que ahora yo soy más feliz que nunca en mi vida. ¿Por qué he tenido la capacidad? Bueno, porque se me ha dado por esto, por esta, una cosa circunstancial, porque me vine por acá, pero se me ha dado la capacidad de gozar la belleza, que yo no la gozaba, ¿no? O sea, llegas aquí, es mucho calor, se pueblo, los islas, y no hay nada que hacer, y lo que tú quieras, ¿no? Pero empiezas a ver lo que hay como belleza y entonces es otra cosa, es otra cosa. O sea, la belleza y el gozo van juntos. Y no tiene que ser, como tú dices, una expresión estética del hombre o no, ¿sí? No necesariamente. Y ahí está. Ok. Uf, bueno, sí dijiste varias cosas muy interesantes y te estaba escuchando y me fui. Me hiciste pensar muchas cosas. Coincido completamente en que tenemos este lente occidental, ¿no? O sea, eso es bien arraigado y que no creo que alguien se haya descolonizado en totalidad. Eso es algo muy fuerte, ¿no? Em, y estaba pensando que los árabes fueron los que introdujeron el cero a Europa. Y el Sí. cero es un punto de equilibrio fundamental en las matemáticas, en la arquitectura y en muchas cosas, ¿no? En la La química, física, en la química, en todo. todo. Y el cero es una forma de buscar un equilibrio. Ujú. Entonces, eso se me hace muy interesante. Estaba pensando en lo que vas diciendo de que tenemos que sí experimentar nuevamente la vida y que la vida en un sentido, no me quiero ir así como, ya sabes, como positiva, de estas cuestiones de que hay que ser positivos. Creo que a veces la belleza puede ser monstruosa también, Carlos. Pues No sé si sí. la belleza puede ser aterradora, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba recordando a Sí. Lacan, que dice que Lacan, lo fascinante llega a ser aterrador. Y yo creo Ujú. que eso también es cierto, ¿no? A veces cuando algo te fascina, puede ser terrorífico lo que fascina, ¿no? Y Sí, entonces sí, la sí, sí. magnificencia de encontrar lo bello, pues tampoco, y entonces ahí entra como esta cuestión caótica de las cosas, ¿no? Pero si no te encuentras con el otro lado, no hay posibilidad de romper con el velo que tú dices, porque estamos en un Exactamente, sentido de velo, ¿no? O sea, y voy a tomar un exactamente. concepto eurocéntrico, la verdad como aletheia, que es desocultar lo oculto. Sin embargo, todas las tradiciones o todos los seres humanos antes, ahora ya vivimos en el mundo de la posverdad, que nos da miedo Ujú. decir la verdad porque entonces puede ser clausurado, que eso está bien fuerte, ¿no? Puede ser terrorífico. Es súper terrorífico, ¿no? Pero yo creo que vamos perdiendo la verdad como autenticidad y entonces es menos probable acceder a lo bello. Y estabas hablando también, por ejemplo, de estos comunismos, que cada vez, este panóptico, ¿no? De que todos nos estamos viendo, ya todos somos, en lugar de buscar un equilibrio social, todos nos estamos peleando todos contra todos, ¿no? O sea, ya pasa algo, ya todo el mundo se graba y entonces, o todo el mundo grabamos, y entonces lo que menos nos permite la cámara es captar la vida, porque entonces la vida ya la captamos mediante un interfase o mediante un gadget que cada vez menos nos aleja de lo realmente profundo y lo realmente bello. Y
ya para cerrar, por lo menos mi participación yo hoy de este día se me hizo me gustó porque es como buscar trascender este concepto, ¿no? De belleza, desde lo meramente, ya lo dijimos, estético, y es otra forma de empezar a resemantizar, resignificar, reinterpretar el mundo, que yo creo que es fundamental en una sociedad donde estamos acostumbrados a lo grotesco. O sea, algo tan básico, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México sales y ves bache más bache más bache. La otra vez veía un meme que estaban unos astronautas y decían, llegamos a la luna por tantos cráteres, que eran los baches, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a la suciedad. Ahorita ha habido muchas lluvias aquí en la Ciudad de México, ha habido muchas inundaciones, producto en algunas partes de que toda la gente tira basura en la calle. ¿Por qué? Porque ve cuál es nuestro concepto de mundo, un basurero. Y entonces estoy haciendo una metáfora, ¿no? Bastante grotesca, porque no hay esa capacidad. Cuando algo, cuando algo es valioso, lo cuidas. Cuando algo no es valioso, lo maltratas. Ujú. Y entonces la belleza, por eso sí creo que es una forma de dignificar la vida misma y que no solamente tiene que pasar, obviamente, perdón por decir la palabra obviamente, nosotros solamente podemos entender el mundo desde lo humano, ¿no? Y Nada más. sin embargo, la belleza trasciende lo humano y nosotros tenemos la capacidad de captar por nuestra, nuestra capacidad de buscar el orden, pues lo que es realmente valioso en la vida. Y la belleza es una de las formas valiosas que puede ser uno de los horizontes de volver a, en este caos, en este desorden caótico, grotesco en el cual estamos, se requiere ordenarlo. Y entonces tomo la proporción como, como una forma de manifestación de la belleza, y ya con esto cierro, de volver a ordenar el mundo, pero desde otros parámetros o desde buscar, desde diferentes formas de proporcionalidad, porque es lo que necesitamos, un mundo en la economía proporcional, en los procesos de consumo, de producción, de consumo y de desecho de proporcionalidad, en las formas hasta nuestras propias relaciones, a veces son bastante desproporcionadas, ¿no? La otra persona que utiliza a otra persona no es una forma de proporción. Entonces, por eso me gusta mucho el concepto de belleza sentida como proporción, ¿no? Como una forma de reordenar un mundo que está en declive. Y yo con esto cierro por hoy. Gracias. Te toca cerrar, Carlos. Bueno, para cerrar, o sea, acerca de lo que acabas de decir también, vemos que la competencia prevalece sobre la solidaridad, ¿no? Claro. O sea, y entonces, pues no hay proporción, o sea, todo el mundo tiene que competir, ¿sí? Para lograr algo que además no sabe ni para qué quiere y además consumir para lograr eso y producir basura que nos mandan los industriales, ¿no? La basura que nos mandan. Y y no podemos verlo porque estamos en una carrera. Bueno, no lo puede ver la gente en general, porque es una carrera. Tenemos que llegar. ¿A dónde? Pues quién sabe, pero córrele porque hay que llegar. Y eso no es bello, ¿no? O sea, estamos viendo también que en el cine, por ejemplo, y otras artes también, está el gore, que es el Mm, gusto por la sangre, y peor mm, aún, el snuff, ¿no? Que es mm, donde captan mm, cuando están asesinando a una persona, ¿no? mm, O sea, a esos niveles se llega ya, ¿no? Y hay gente que paga por eso. O claro. sea, hay gente que paga porque maten a otro para verlo en televisión, digo, en cámara, en pantalla. Y es brutal, ¿no? Es brutal. Y eso descalifica el equilibrio y descalifica la belleza, ¿no? O sea, ya fuera, o sea, ¿cuál belleza, no? ¿No? ¿De qué me hablas? Es terrible, pero bueno, yo creo que si seguimos platicando vamos a llegar a algún lugar. Agradezco mucho.
Gracias.